Nuestra historia está marcada por caudillos, presidentes que marcaron generaciones. Tal vez por eso tengamos grabada la idea de que el mal o buen gobierno depende de quién dirija el poder ejecutivo, pero también depende del primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, los padres y madres de la patria. No tengo dinero ni nada que dar. Diputado Marco Vinicio Redondo, sea más hombrecito y hábleme de frente. Vaya y pone la denuncia como varón. Pero con oírla hablar usted se me confirmó, es una perfecta mentirosa. El Superman Salas, no dio pie en bola, hasta el papá se le enfermó, que le deseo se recupere pronto, al padre. Pero si así cuida al padre, Dios mío, ¿cómo nos cuidará a nosotros el Señor? Qué peligroso esto. La Asamblea Legislativa es el primer poder de la República. Así la deberíamos tratar y así le deberíamos exigir. Es ahí que se aprueban presupuestos de la República, tratados internacionales o se nombran magistrados. También es ahí que se legisla, que se dictan leyes, una de sus facultades más importantes. Es que ni los diputados muchas veces tienen conciencia de lo que hacen, de cómo tienen que hacerlo y de la relevancia constitucional que tiene el Poder Legislativo, que finalmente es el que hace la balanza, ¿verdad? Yo no sé, ustedes me podrán decir si cada diputado lee absolutamente todos los artículos de todas las leyes que aquí aprueban, y si eso es así. Bueno, algunos sí intentamos hacerlo, señor presidente. Bueno, intentamos, pero ¿es materialmente posible, diputado? Yo creo que sí es posible, otros no lo hacen y a veces nos salen tortas aquí en la Asamblea precisamente por no hacerlo. La Asamblea es el espacio más democrático que tenemos en Costa Rica, porque es el único, o de los únicos, están también los consejos municipales en escala pequeña, ¿no? Donde no solo está la visión del grupo mayoritario, sino que hay distintas fuerzas políticas con la expectativa de que todas esas fuerzas coexistan, discutan, se peleen, debatan, pero que también lleguen a acuerdos. Realmente es en el detalle del trabajo parlamentario donde las cosas toman una dimensión muchísimo mayor. Tal vez no prestamos suficiente atención a lo que pasaba detrás de esas paredes o lo que pasa detrás de estas otras, pero deberíamos, porque lo que pasa ahí adentro, lo que se decide o se posterga, quienes llegan y cómo funciona, le dan forma a nuestra democracia. Usted como director del debate no permita que los gatos se salgan del canasto, no hablando por el orden. Aquí no es un canasto. Segundo, yo no sé usted, compañera Zoila, si se cree gato, pero ya no soy una gata. Ni tampoco esto es un circo. La Asamblea Legislativa está conformada por 57 diputados y diputadas, electos por provincia y mediante voto popular por un periodo de 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Cualquier costarricense puede ser electa o electo diputado, siempre y cuando tenga más de 21 años y haya sido postulado por un partido político. Pero, ¿cómo llegan esas 57 personas al plenario? Una de las cuestiones que nadie nos explica es cómo funciona nuestro sistema de elección de diputaciones. Tenemos un sistema de elección proporcional, es decir,
que los escaños se van a distribuir entre los partidos en cada provincia según los votos que obtengan los distintos partidos. El otro elemento que es importante en la elección de los diputados es que se hace por listas cerradas y bloqueadas. Es decir, votamos por listas que ya los partidos políticos han definido previamente y donde nosotros no tenemos la posibilidad tampoco de agregar otras personas. En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones define el número de diputaciones o escaños que tiene cada una de nuestras 7 provincias de acuerdo a su población. Para convertir nuestros votos en esos 57 puestos, utilizamos un método de repartición proporcional llamado HAR modificado. En este método, lo más importante de comprender es qué es el cociente. Y eso es tan simple como el total de votos válidos dividido entre los puestos disponibles. Pongamos un ejemplo. En Heredia hay 6 escaños o puestos disponibles. Si hay 180,000 votos válidos, el cociente será 180,000 dividido entre 6, o sea, 30,000. En este método, donde no gana un solo partido, lo que significa es que por cada 30,000 votos se obtiene una diputación. Pero, ¿qué pasa si quedan puestos por repartir y ningún partido tiene 30,000 votos? Estos puestos se asignan por residuos. Pero para entender esto, veamos un ejemplo más pequeño. Va de nuevo, es que con más fuerza entonces, así es. Imaginemos una elección muy pequeña, en la que apenas hay 200 votos válidos y 4 escaños o puestos disponibles. Y para que nadie diga que favorecemos a algún partido político, hagámoslo con equipos de fútbol. En esta elección, Saprissa obtuvo 66 votos, Heredia 63, La Liga 29, Cartago 24 y Barrio México 18. Lo primero que tenemos que hacer es saber el cociente, los votos válidos. 200 entre el número de puestos disponibles, 4. Eso nos da 50. Como hablábamos antes, cualquier partido o equipo que tenga más de 50 votos obtiene una diputación. Saprissa y Heredia, entre comillas, gastan 50 de sus votos y obtiene cada uno una diputación. Ahora debemos repartir 2 puestos que nos quedan. Decíamos que esto lo hacíamos a través de residuos, pero con una pequeña trampa. El cociente dividido entre 2, que vamos a llamar subcociente, es una barrera que hay que superar para poder participar de una nueva ronda de repartición de puestos. Solo aquellos equipos que tengan más de 25 votos pueden acceder a los escaños restantes. Los demás quedan eliminados. La liga sigue y eliminamos a Cartago y Barrio México. Los 29 votos de la liga se convierten en un puesto. ¿Y qué pasa con el que falta de otorgar? Se le entrega al siguiente residuo mayor, Saprissa. Pero vean la injusticia. Por no poder pasar el subcociente, 2 equipos quedaron eliminados y uno, con menos votos, obtuvo el último puesto. Para mejorar la repartición, tal vez podríamos quitar el subcociente. Solo una idea. Más claro no canta un gallo. Y esperamos que el gallo que va a venir a esta Asamblea Legislativa ese día cante de la mejor manera. Gracias, presidente. Ahora que ya sabemos cómo llegan las y los diputados al Congreso, prestemos atención a una instancia de la Asamblea en particular, el Directorio Legislativo. Ellos han sido presidentes de la Asamblea, y ella también. La presidencia de la Asamblea Legislativa tiene 2 funciones. La administrativa es también, al final, pareciera como el gerente general casi de todo el aparato administrativo que da servicios a la institución misma y hacia afuera, y también es quien dirige el debate o facilita el debate. Señora diputada, le agradecería si puede bajar ese paño, por favor. Claramente, como presidenta de la Asamblea Legislativa, podría orientar algunas discusiones hacia la agenda que yo considerara un poco más alineada con nuestra propuesta, pero siempre pasando por un consenso de las fracciones y también algunos cambios desde la administración. Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Carolina es una de solo 4 mujeres que han sido presidentas del Directorio Legislativo. Rosemary Karpinski, Rina Contreras, Carolina Hidalgo y más recientemente, se declara electa a la diputada Silvia Hernández Sánchez
como presidenta de la Asamblea Legislativa. Pasando este vergonzoso dato, volvamos a ver qué es lo que hace nuestra Asamblea Legislativa. Nuestra Asamblea tiene la función primordial de legislar, ¿verdad? Y por lo tanto los diputados y diputadas tienen que seguir procedimientos establecidos en el reglamento para procesar los proyectos que ellos mismos presentan, que el Ejecutivo le envía o incluso que pueden venir desde la iniciativa ciudadana. Con la firma de 188,000 costarricenses y una vigilia este martes 30 de octubre en el Boulevard Ricardo Jiménez, se presentó el proyecto contra el maltrato animal mediante la vía de iniciativa popular. Plantean una iniciativa y se la designan al presidente. El presidente de la Asamblea Legislativa es quien designa una comisión especializada. Las comisiones son pequeños grupos de diputados que estudian materias especializadas, por ejemplo, ambiente, mujer, niñez y adolescencia. Entonces, depende de la naturaleza del proyecto, el presidente la designa y ese sería el segundo paso. Es ahí donde en primera instancia se le hacen ajustes, cambios y donde se da un primer debate entre las fuerzas políticas sobre los proyectos. Donde se recibe a los sectores, donde se decide se prefigura la estructura de un proyecto de ley después de hacer toda una serie de audiencias, de consultas por escrito, de modificaciones por vía de mociones. Las mociones son herramientas que tienen los diputados para intervenir en el proceso de discusión y votación de las leyes. Las mociones pueden ser de orden, o sea, para postergar o adelantar asuntos, o de fondo y reiteración, en el ejercicio de derecho de enmienda que tienen los diputados. Que es lo que popularmente uno llama las famosas mociones 137, que en el pasado se utilizaron mucho para obstaculizar el avance de un proyecto, pero en realidad lo que buscan es la enmienda por parte de quienes no conformaron la comisión especializada, que lo puedan enmendar o mejorar. La gente generalmente no sigue el trabajo de comisiones, incluso cuando nosotros reportamos cambios en un proyecto de ley que se dieron en comisión o que un proyecto supera la etapa de la comisión, porque generalmente piensan, bueno, pero es que todavía está en comisión o en realidad son puros berreos de los diputados. Es ahí donde está la discusión. Casi siempre los proyectos que llegan a plenario ya están cocinados. Algunas comisiones reciben más atención mediática, como por ejemplo la Comisión de Hacendarios, cuando discute el presupuesto, o algunas que investigan escándalos o corrupción. Pero su trabajo es fundamental, pues casi siempre de las comisiones salen los proyectos de ley a un último paso. El plenario lo discute 2 veces, en primer debate y en segundo debate, para posteriormente ser una ley de la República si sale de manera afirmativa. El camino de los proyectos, desde la iniciativa hasta que se convierten en leyes, está normado por una serie de pasos. Una guía que establece plazos, obligaciones y requisitos. A esta guía le llamamos Reglamento Legislativo. Ese reglamento funcionó durante muchos años pensado para 2 partidos políticos. En 2018, se modificó para acomodarse a la nueva realidad, donde ya el confort del bipartidismo se acabó. Durante el bipartidismo, 2 grandes bloques se repartían el poder en Asamblea Legislativa. Esto facilitaba mucho gobernar para el Poder Ejecutivo, pues con regularidad tenía la mitad más 1 de los diputados, aprobando de esta manera más fácilmente leyes de la República. Desde 1994, ningún partido ha logrado tener esta mayoría simple, y más bien hemos comenzado a ver fracciones cada vez más pequeñas. En la legislatura 2018-2022, el partido de gobierno apenas tenía 10 diputados y el que más tenía no tenía ni 1/3 del total. Para colmo, se ha vuelto cada vez más difícil construir acuerdos y llegar a negociaciones satisfactorias para aprobar leyes sustanciales. Tener casi que solo 2 partidos en la Asamblea Legislativa era muy fácil llegar a acuerdos y negociar. Hoy posiblemente pasan los 4 años del gobierno y no me aprueban la legislación. Cuando tenemos 5, 6, 7 o hasta 9 fracciones parlamentarias, obviamente eso hace más compleja la construcción de acuerdos en el Parlamento y en general en el sistema político. Si se metió aquí en esta Asamblea Legislativa, eso es tema de mujeres.
Defiéndase como pueda sola y deje trabajar. Cualquier asesor puede mentar la madre cuando le da la gana y no podemos decir nada. Diputada Cisneros, no es por el orden. Es por el orden. De nadie me vuelvo a dejar. Y el día que me vuelva a decir una cosa de esas, lo pego en una pared de esas. Quiero decírselo ante mis compañeros. La dificultad para llegar a acuerdos hace el trabajo de la Asamblea más difícil. Los diputados tránsfugas que llegan de un color y se van de otro le hacen al elector perder confianza. Pero eso no explica el descrédito de la Asamblea Legislativa, que con frecuencia aparece como una de las instituciones peor calificadas por la población. Nuestras elecciones gravitan alrededor de la figura presidencial más que alrededor de la elección de las y los diputados. Durante cada administración, también la atención está más centrada en lo que hace o no hace el presidente que en lo que hacen o no hacen los diputados. Durante la crisis del COVID-19, por ejemplo, la inacción de los diputados fue frustrante. En medio de una crisis sin precedentes, hubo días completamente desperdiciados, como cuando citaron al ministro de Salud, pero no llegaron. No hay quórum, no se puede proceder con la sesión programada para el día de hoy. No se ha podido recibir la audiencia o la interpelación al señor ministro de Salud, don Daniel Salas Peraza. Parte de la mala imagen de la Asamblea tiene que ver con, por un lado, la cultura política en Costa Rica. No hemos promovido y explicado bien cuál es la naturaleza de la Asamblea Legislativa, por qué es importante que haya debate. A veces se sataniza cuando los diputados discutimos sobre algún tema, se ve como algo negativo, cuando es algo natural a un espacio de esta naturaleza. Sí hay que decir que obviamente la mala imagen de la Asamblea es bien ganada en el sentido de que pues obviamente se han dado situaciones que han indignado a la ciudadanía en los últimos años. No, que soy inocente. Ivonne Montero nos hace fuertes declaraciones que vivió con un diputado de Costa Rica. Que el tipo estaba diciendo que había estado conmigo, que yo era una prostituta barata, o sea, la calidad de tipejo. Vargas recibió abrazos, besos y hasta aplausos por parte de los diputados. Creo que el proceso de recuperación ya comenzó, aunque todavía no he sido intervenido ni he recibido el tratamiento médico para mi enfermedad. Ahora la historia cambió. La fracción le pidió la renuncia por una denuncia por acoso sexual. Ivonne, la del bloque independiente, transfugados, traicioneros y estúpidos, se fueron a hacer otro partido y no me dio un carro en todo un año y medio. Los visitantes y las visitantas, los jóvenes y las jóvenes, buenas tardes a los fiscales y las fiscalas. El compromiso es la responsabilidad personal y grupal ante cualquier tarea que desarrollemos. Su cumplimiento se logra cuando tenemos la actitud y voluntad para hacer bien las cosas, incluso cuando nadie nos está viendo. Se supone que dentro de la Asamblea estamos representados todos y todas. La multiplicidad de intereses, valores, motivaciones de la ciudadanía. Se supone. Porque hay muchas personas que podrían sentirse poco representadas. ¿O recuerdan ustedes al último diputado indígena? Actualmente la democracia representativa, como concepto y como práctica, está en crisis. Está en crisis porque la gente cada vez siente que es menos cierta esta idea de que vamos a votar y las personas que elegimos nos van a representar. Esto tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Tiene que ver con problemas que arrastramos históricamente, como la exclusión de amplios sectores de la población del estado de bienestar y del sistema democrático, las poblaciones de las zonas rurales, costeras, de los sectores más excluidos de la población. Tienden a poner en los primeros lugares a candidatas y candidatos que son de los centros más poblados, ¿verdad?, para efectos de alcanzar votos, donde son más conocidos. Pero también tiene que ver con falencias del sistema que se han venido agravando, ¿no? Por ejemplo, partidos que privilegian el espacio de candidaturas para aquellos que pueden pagar o financiar la campaña. Nunca podrá existir una representación perfecta territorial. Lo cierto es que un diputado que lo sea por la provincia de Limón, en principio y formalmente es representante de toda la provincia y debería ocuparse de toda la provincia. Otra cosa es que lo hagan o no. Hemos hecho cosas para mejorar. Por ejemplo, para asegurar mayor representación de la mujer, incluimos paridad horizontal y vertical.
en las listas de diputados y diputadas, como también en las listas, por ejemplo, en las municipales de regidores y regidoras, debe haber alternancia. Si el primer lugar lo ocupa un hombre, el segundo lugar tendrá que ser una mujer, y así sucesivamente. En algún momento, cuando estaba establecida la cuota, los partidos podían cumplir con la cuota de un 40 o incluso un 50%, pero no ponían mujeres en los primeros lugares, ¿verdad? Sino que los ponían en los lugares donde había menos probabilidades de que fueran electas. Luego viene la paridad horizontal, que significa que, por ejemplo, un partido no puede postular en todas las provincias en primer lugar un hombre, sino que debe haber también alternancia entre las provincias en cuanto a quién encabeza. La representación de mujeres en la Asamblea ha aumentado sustancialmente desde que aplicamos la paridad en la elección. Esos pequeños cambios pueden ser vitales para que mejore la Asamblea. Podemos discutir también, por ejemplo, el número de diputados. Tenemos un Congreso pequeño y eso se hace cada vez más evidente. Actualmente cada diputado representa a más o menos 80,000 personas. En 1949, cuando se promulgó la actual Constitución, un diputado representaba a 18,000 personas. Incluso, los constituyentes pensaron que cuando la población pasara el 1.350.000 habitantes, automáticamente se eligiera un nuevo diputado por cada 30,000 personas. Ya somos 5 millones y desde 1961 que se fijó el número 57, no ha cambiado nada. Panamá y Uruguay, países pequeños como el nuestro, por el contrario, tienen una representación de 45,000 y 35,000 personas por diputado. Tanto el número como la forma en que elegimos a los diputados deberían de estar en discusión. Nosotros creemos que hay que avanzar hacia incorporar el mecanismo del voto preferente que existe en otros países, donde la gente puede, dentro de la lista del partido de su elección, seleccionar cuáles son los candidatos que más le convencen, que más le gustan. Esto también permitiría que haya mayor rendición de cuentas. La rendición de cuentas es clave, pero la tenemos que exigir nosotros, que también nos toca participar. Ciertamente tenemos que elegir representantes y personas con capacidad para administrar y para legislar. Pero esto no significa que les demos un cheque en blanco cada 4 años, sino que tenemos que tener un rol más vigilante. Tenemos que ejercitar nuestra capacidad del control ciudadano. Como estaba pendiente de eso, se me fue la nota positiva, que es poder saludar al diputado Muñoz Fonseca en el marco de una sesión, porque ciertamente hoy nos honra con su presencia, lo cual es un gesto que no se ve todos los días y que agradecemos. Ni los diputados se sienten obligados a explicarle a los electores qué están haciendo, ni los electores se sienten con el derecho de exigirle a sus representantes qué están haciendo. ¿A quién atienden, por ejemplo, a la hora de las empresas y los grupos que hacen lobby, ¿verdad?, para determinar si un diputado efectivamente o diputada está atendiendo el interés general o está respondiendo a intereses específicos de grupos de poder? Porque usted puede representar los intereses de los grandes negocios financieros de este país, no importa, pero dígalo. La Asamblea como institución y los diputados, digamos, como representantes populares, tienen la mayor responsabilidad de decir la verdad, pero no la verdad que le interesa al partido político o al sector por el que llegaron ahí. Estamos fallando todos, ¿no? Fallamos los partidos, los diputados, en no buscar mejores y más formas de informar a la gente sobre el trabajo que hacemos. Falla también la ciudadanía porque no busca informarse, le queda muy cómodo leerse el cuentazo que salió ahí, que le llegó por WhatsApp, a ir a ver, bueno, realmente qué es lo que está pasando en la realidad. ¿Cómo trascendemos esta lógica delegativa donde elegimos y después nos vamos a la casa a esperar que nos resuelvan las cosas? Creer que la participación es votar, de ir y poner el dedillo o marcar ahí la papeleta un ratillo y después quejarse y hablar de lo malos y corruptos que son los políticos el resto de los 4 años. Ahí se construye mucho del futuro de Costa Rica. Sí, el edificio no parece exactamente una metáfora de apertura o transparencia. Pero más allá de los tecnicismos, las recomendaciones o los cambios posibles, somos nosotros los que debemos exigir, prestar atención y participar.
Está en nosotros la decisión de quiénes queremos tener ahí adentro y exigirles que nos representen y se porten a la altura.